Estamos con el primer invitado de la tarde, me refiero a Gonzalo Moratorio. Bueno, obviamente que todos los conocemos como científico, como una pieza clave en la pasada pandemia. También a propósito de su visita tenemos la consigna de la jornada. Gonzalo, les estamos preguntando a la gente si ha cambiado algo en su vida a partir de la pandemia y de repente más adelante te lo pregunto a vos también. Pero bueno, viene también en calidad de comunicador porque ahora pertenece a esta casa, a la pantalla de Canal 5 con Espacio Ciencia. Primero que nada, agradecerte por venir. Gracias a ustedes y saludar a la audiencia. Bueno, ¿cómo estás en este nuevo rol de comunicador? Que en definitiva es un poco más de lo que venís haciendo, pero ahora por la pantalla chica. Bueno, claro, yo creo que me queda enorme el asignarme un rol de comunicador. Tuve que comunicar y tengo que comunicar muchas cosas inherentes a la profesión de uno. O sea, yo soy profesor de universidad, en tiempos libres también dirigía cuadros de fútbol de niños o digamos, sub-20 en la liga universitaria. Pero creo que el rol este es parte de una misma cruzada, una cruzada que hay que jugarla en todas las canchas para darle la importancia a la ciencia, a la innovación, la tecnología. Entonces, así como tuve que discutir muchas veces con altos jerarcas y hasta el día de hoy lo tengo que hacer, ¿por qué no puedo bajar literalmente de estatura, acordar cuando éramos niños, intentar transmitir esa pasión por la ciencia? Es una experiencia, es una aventura, a veces me veo bastante duro, pero bueno, creo que es parte de la misma cruzada. Pensaba un poco en eso, ¿no? Que me imagino, obviamente, tu público objetivo son los niños y el de alguna forma despertar ese interés por la ciencia. Y pensaba qué tanta referencia tenías hasta de vos mismo, de ese niño que en algún momento se sintió atraído por investigar. Sé que el tema de las tortugas ninja ocupabas un lugar ahí, sí. Históricamente, que era el de la investigación, ¿no? Sí, totalmente. Como recurrir a ese, ¿no? A ese material que está en vos. Recurrir a ese material, como decís, y también es importante entender que el primer trabajo que yo tuve fue ser guía de Espacio Ciencia. Claro. Entonces, cuando me convoca la producción para acompañar a Vicky, que es la verdadera estrella del programa, y hace 3 años, esta niña lo hace de una manera increíble, me convoca nada más y nada menos quien fue hace 20 años también mi jefa, quien es la que dirige todo este museo, el único museo interactivo de ciencia que tiene el país, a decir Gonzalo. Entonces también de alguna manera me sentí un poco en el debe de decir, esta fue una casa en donde empecé a transmitir, intenté comunicar, intenté motivar, despertar esa pasión en los niños. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no jugar a todo nivel? Y bueno, ahí fui. Tenés como un sentimiento, capaz que estoy equivocada, pero me parece por tu trayectoria, de cómo de devolver un poco todo lo que te ha dado de repente el país, en la Facultad de Ciencia, hablando de la UDELAR, tuviste la posibilidad de formarte en el exterior, estuviste en el Instituto Pasteur en París, Sí. Y tuviste la posibilidad de estar en Estados Unidos también, Sí. y tuviste la posibilidad de quedarte ahí, como también pasa con un montón de colegas, ¿no? Sí, O compañeros total. de tu generación que se quedaron ahí porque a veces es más atractivo desde un punto de vista económico o hasta profesional. ¿Por qué quisiste volver? La respuesta no, digamos, a lo criollo y tal vez no ideales, porque me gusta el asado de tira, pero no, la verdad yo quería volver al Uruguay y quería intentar, como vos decís, devolver, Paula, intentar también impactar. Tuve muchas oportunidades, por suerte estoy contento con el trabajo que se hizo en París. Fueron 6 años en el departamento de virología de un instituto que es un poco la meca. Hay 10 premios Nobel que pasaron por el Instituto Pasteur de París, que es un poco la meca de las enfermedades infecciosas, pero la idea de volver, de estar cerca de la gente que uno quiere y de intentar trabajar para llevar lo que uno hace al mejor nivel posible, mejorar la ciencia, poner desde el punto de vista de la virología a Uruguay, más allá de que existen unos excelentes virólogas y virólogos, lo más en el mapa que se pueda. Este año, por ejemplo, no puedo dar muchos detalles porque no me lo permite la misma institución, pero este año voy a estar entre agosto y diciembre en una universidad muy conocida trabajando, dando clases con estudiantes de los Estados Unidos. Entonces, bueno, cambié eso de estar totalmente allá y viviendo allá por intentar estar acá y cuando puedo seguir formándome o seguir
haciendo de puente, ¿no? Claro, que eso es importantísimo también para el crecimiento de la ciencia en nuestro país, ¿no? Y los jóvenes, y las jóvenes. El año pasado tuve 2 meses en los Estados Unidos, en muchísimos centros de investigación y universidades por proyectos, y terminó con un integrante de mi laboratorio, en el laboratorio de un señor, que ella llegó, se puso a trabajar un par de meses, y de repente le dieron el premio Nobel. Claro. Entonces teníamos una uruguaya en el laboratorio de un Nobel, antes de ser Nobel, viviendo todo lo que era el ambiente de la Universidad ahí de Pensilvania, en Filadelfia, lo que era estar en el laboratorio de un Nobel de Medicina y Fisiología. Y eso se logra también yendo, trabajando, conectando, estrechando puentes. Así que es un poco lo que intentamos hacer. Claro, y es un camino que me imagino como el de todos, ¿no? Que no es fácil o no es lineal, que tiene subidas y bajadas y fracasos y éxitos. Lleno. Cuando llegaste a Uruguay ya habías concursado para tener tu equipo en el pastel y no lo obtuviste. No lo obtuve. Y después lo volviste a intentar y ahí sí, después ocurrió lo de la pandemia y todo lo que ya sabemos, ¿no? Creo que, y también lo trabajo en el equipo, con esto que te decía, que está bueno que a veces paremos e intentemos definir el éxito. Claro. Si yo te pregunto para vos qué es el éxito, vos podrás tener muchas definiciones. Para mí es, y es una frase hecha, no es mía, es intentar ir de fracaso en fracaso sin perder las ganas, sin perder la ilusión, sin perder la esperanza de poder llegar, ¿no? Es que está muy en la génesis del trabajo científico, donde la mayoría es fracaso, La ¿no? mayoría es fracaso. Sí, sí. Hay que abrazar la frustración, hay que saber convivir con ella, y eso lo que nos genera es la capacidad de desarrollar tolerancia al fracaso, que es lo que se conoce como resiliencia. Claro. O sea, entender que el fracaso es un poco la moneda nuestra de cada día, que los experimentos no salgan es lo esperado. Es lo común, sí. Y si no, todos seríamos premios Nobel. Bien. ¿No? Durante la pandemia se puso como mucho el foco en la ciencia, porque obviamente que dependíamos de los científicos para que la mayoría de la humanidad pueda sobrevivir en definitiva, ¿no? Hasta apareció como un miedo muy importante y allí, ocuparon un lugar protagonista. ¿Qué pasa después? Porque viste que la humanidad es de memoria corta. Yo siempre digo eso, ¿no? Muy corta. Y muchos hábitos que se instalaron durante la pandemia, hablo de lo básico, ¿no? El lavado de manos o el tapabocas. Yo dije, esto se va a ir rápidamente y se fue. ¿Qué pasa con los científicos, con los recursos a los científicos, con el crecimiento científico y el apoyo que se le debería dar? Y yo creo que lamentablemente los tomadores de decisiones son de alguna manera, por decisión de ellos y por decisión de un sistema que ellos eligen de alguna manera aceptar, presos de una coyuntura en donde lo importante es el perpetuarse o mantenerse o llegar a algún lugar. Y estoy hablando de votos, y en función de los momentos y los tiempos hay cosas más atractivas, cosas menos atractivas, y ahí dejan muchas veces a la ciencia, a la tecnología, a la innovación en un plano secundario, cuando está más que claro que hoy en día los países que se han desarrollado de manera muy exitosa lo han hecho porque se han apoyado en la ciencia. Y para apoyarse en la ciencia, primero hay que apoyar a la misma, si se entiende el juego de palabras. Te hago un cuento. Junio del año pasado. Junio del año pasado me junto con un montón de tomadores de decisiones, por ejemplo, del Ministerio de Salud Pública y demás. Ya lamentablemente no estaba alguien con el cual tuve una excelente relación y que generé una amistad. Con Salinas. Por ejemplo, con Daniel Salinas, con el cual nunca discutí ni hablé de política, nunca nos interesó. Y puse sobre el escritorio capacidades nuevas que generábamos con Facultad de Medicina, con Facultad de Ciencia y con el Instituto Pasteur de Montevideo, para poder monitorear, junio del año pasado, monitorear los mosquitos, para poder entender qué virus circulaban dentro de los mosquitos antes de que los mismos nos infecten a nosotros a través de los mosquitos. Era estudiar toda la carga genética y decir, hay Zika, hay chikungunya, hay dengue, Eso no fue recibido con prioridad.
fue sí, mira, nos parece muy bien, pero ¿y qué pasó después? Claro, sí, estamos hablando del dengue, estamos hablando de un año 2023 que tuvo 4,5 millones de casos de dengue en las Américas, y ya en lo que va de enero, febrero y este tiempo de marzo del 2024, en relación a la comparación con el año anterior, tenemos más de 200% de aumento de los casos de dengue, por ejemplo. Estamos hablando de que el año pasado, por esa etapa, más o menos en junio, por ahí, inclusive antes de saber esto, cuando planteamos esta idea, apareció el primer brote de chikungunya en Paysandú, en el Uruguay. Sí. Después, la encefalitis equina. La encefalitis equina es un virus que es primo hermano del chikungunya, y tanto la encefalitis equina como el chikungunya son genéticamente muy parecidos, pero más diferentes que el dengue. Y puedo seguir, porque puedo hablar de la gripe aviar y puedo hablar de 1.500 lobos marinos que murieron en la colonia de Cabo Polonio. ¿Y qué es lo que pasa dentro de lo que es el sistema político que no se trabaja en la prevención? Porque en definitiva es eso, es adelantarse un paso, ¿no? Es intentar adelantarse. Es una carrera que siempre vamos a perder. También no puedo vender espejitos. Claro. Y estoy totalmente en contra de utilizar, hablando mal, máquinas de humo. Sí, claro. No le vamos a ganar nunca a los virus, pero sí podemos anticiparnos a veces un poco y tomar mejores medidas. Bien. Sabemos que las medidas, cuando las tomamos apoyándonos en estos temas, en los cuerpos técnicos científicos, que no quiere decir que no los haya dentro de estas estructuras, como el Ministerio y demás, pero que necesitan ser rodeados y ser de alguna manera regados por otros tipos de capacidades, otros tipos de tecnologías. Pero lamentablemente eso no se escuchó en ese momento. No quiero decir que con esto íbamos a prever de forma, pero sí tal vez podríamos tener información para mejorar las acciones de mitigación y de contención de todo lo que ¿Y cómo estamos con el tema del dengue? Bueno, ya tenemos casos autóctonos. ¿Cómo lo ves vos? ¿Lo ves con preocupación, teniendo en cuenta la situación que se está viviendo en Argentina, en Brasil? Sí, lo veo con preocupación, pero es algo esperado. Esto si lo queremos explicar, radica desde hace muchas décadas, tiene que ver mucho la intervención humana. Hay que pensar, por ejemplo, en una Argentina que hace 40 años era como el Uruguay, principalmente ganadera. Luego Argentina pasa a estar en el podio de los exportadores de soja, por ejemplo. Para trabajar esos campos en donde antes se criaba ganado y hoy se planta soja, había que quemar esos pastizales. Al tratar las tierras así, lo que eliminamos son la población de anfibios, para que la gente entienda. Sí, todo tiene que ver con la intervención humana, que controlan a los mosquitos, controlan a los insectos. Exacto. Entonces, poco a poco fuimos generando las capacidades por la intervención humana, por adentrarnos en esos lugares, por cargarnos algunas especies que controlan, generando las capacidades de que cada vez haya más mosquitos que son competentes, son vectores que pueden perfectamente transmitir distintos tipos de virus. Y por supuesto los casos van a aumentar. Por supuesto no podemos pensar en vacunación, las vacunas todavía están en etapas que son para poblaciones muy específicas y momentos muy, muy graves. Sí tenemos que desarrollar maneras de poder monitorizar esto, mitigar esto y por qué no seguir construyendo soluciones terapéuticas. Sí, ventajas y desventajas de ser un territorio pequeño, ¿no? Total. Porque, bueno, por un lado, obviamente se puede controlar más la propagación, que es muy rápida. La desventaja es que colapsa rápidamente el sistema de salud, ¿no? O sea, totalmente. Yo no creo que ese sea el escenario, que vaya... No va a pasar eso. Me animo a decirlo, o es lo que espero. Sí creo que tenemos que ponerlo en una lista de prioridad que no lo hemos puesto nunca. Al dengue en el Uruguay y a lo que se conoce como arbovirus, que son los virus transmitidos por vectores artrópodos, en este caso principalmente mosquitos. Sí, también los hay los que pasan, por ejemplo, las garrapatas. Por suerte las garrapatas son muy lentas y muy poco eficientes porque algunos de estos virus más letales que conocemos para la humanidad son transmitidos por las garrapatas. Bien. Volviendo un poco a lo que es tu carrera profesional, ¿cuáles consideras que fueron esos puntos de inflexión en tu carrera? Recién hablábamos obviamente de cuando te fuiste a formar al exterior, tuviste un papel muy protagónico durante la pandemia, tuviste un reconocimiento por una revista científica, la más importante, Nature, que te nombró allí, y eso fue algo que tampoco teníamos precedentes en nuestro país de una cosa así. ¿Esos marcaron como un antes y un después en decir, bueno, voy por el camino correcto, o un poquito de reconocimiento entre tanta frustración, como decíamos, ¿no? O también tuve suerte. No quiero sacar el trabajo, pero también creo que a la suerte que ayudaba, pero también estuve en el lugar indicado, en el momento indicado, y por suerte
de las decisiones que tomamos, las tomamos bien, pero eso fue un punto de inflexión. Los 10 de Nature fue un punto de inflexión en la carrera, en todo el mundo, pedir charlas en distintas universidades, centros de investigación. Anterior a estar en Francia, en París, estuve en San Francisco, en California, un año, en el 2010, haciendo parte de mi doctorado. Y ese tal vez fue el punto de inflexión más importante, porque ahí en Estados Unidos dije, este es el tipo de ciencia que yo quiero hacer. Después me la fui a hacer a Francia. Después se dio todo lo de la pandemia. Nadie, absolutamente nadie es profeta en su tierra, ¿no? Y por un lado me sentí como que me ponían en un lugar que creo que era gigante y que creo que además, como toda noticia, necesita un rostro. Claro. Necesita ser individualizada porque necesitas una foto, necesitas un título, necesitas una portada. Vos lo sabés mucho mejor que yo. Como comunicadora real, que lo sos. Pero en verdad se trabaja un grupo que está conmigo, a mi costado, que parte de ese grupo está atrás porque se están formando también y es nuestro deber. Sí, también la exposición trae todo, ¿no? Trae lo bueno y trae lo malo. Total. También trae las críticas, porque recuerdo que los antivacunas estuvieron picantes contigo, ¿no? Hey. Sí. Sí, yo lo he contado. ¿Y cómo lo sobrellevás, no? Porque en definitiva vos venís de un mundo ajeno a todo esto y de repente sos protagonista. Por suerte aplacó. Hubo que mutear o bloquear. También ustedes en los medios de esto saben mucho más. A un montón de cuentas de la red de Twitter, que ahora es X. Sí. Pero sí, me pasaron cosas jodidas. Estar paseando los perros por el barrio y tener que literalmente, por más que no quede bien, que agarrarme a las piñas, porque vinieron directamente a increparme, a pelear, cosas que son de locos, ¿no? Amenazas. Claro. Todo un poco. El anonimato de las redes sociales, que muchas veces es muy complicado. Ahí son todos guapos. Son todos guapos, tal cual. Bueno, tenemos un cuestionario para conocerte personalmente. ¿Te parece? ¿Cómo no? Si tuvieras la posibilidad de decirle una frase a ese niño que fuiste, un poco de lo que hablamos, ¿no? ¿Qué le dirías a ese Gonzalo de, no sé, vamos a posicionarte en 8 o 10 años? Que siga jugando. Yo era muy, de alguna manera, señalado por mi familia por la imaginación, o no sé, creía que con el perro podía hablar o cosas así, que siga ese camino, que no me preocupe, que a la larga se me iban a alinear los patitos. Y qué importante es la imaginación y la creatividad para el mundo científico, que lo he hablado con varios científicos, que son mundos, tanto el artístico como el científico, que van bastante de la mano, pese a lo que uno pensaría, ¿no? Total. ¿A quién le contarías un secreto? Sé que tenés muy buenos amigos, pero ¿a quién...? No sé si amigo, capaz que puede ser tu pareja o no sé. Le contaría el secreto a mis hermanos, a mis 2 hermanos. Bien. ¿Qué te frustra? A veces el sentir que no estoy del todo satisfecho con lo que hago, que no me alcanza. Y no estoy hablando de algo material, sino que siempre siento que a veces estoy viviendo más en el futuro que en el presente y que no termino de muchas veces decir, che, esto lo hicimos bien, de disfrutar algo que hicimos profesionalmente, en el trabajo, inclusive en mi vida, porque estoy pensando, no, pero sí, ahora hay que ir a este lugar. Hay como una autoexigencia ahí siempre presente. Muchísima autorresponsabilidad, que en su momento, cuando hacía, ahora hace más de 10 años no hago, debería volver a hacer terapia, y más después de la pandemia. Había sido diagnosticado con eso que acabas de decir, un exceso de hiperresponsabilidad. Bien. ¿Cuáles son tus encierros? Me refiero a tus limitaciones, que pueden ser limitaciones internas, porque bueno, todos tenemos, está claro, o limitaciones por el contexto, limitaciones externas. Te gustaría hacer determinadas cosas, pero bueno, no podés, pues no tenés los recursos para hacerlo o lo que sea. Con respecto en cuanto a externas y materiales, claramente una falta de políticas científicas y de inversión que permitiría a muchísimos científicos y científicas uruguayas poder explotar aún más su potencial. Somos tan buenos porque, una vez más, utilizando nuestra jerga, resolvemos cosas atándolas con alambre. Imagínate si tuviéramos más herramientas. Es como muy del uruguayo eso, ¿no? Que nos arreglamos con 2 escarbadientes, ahí más o menos la sacamos. Totalmente.
¿Cuál es ese consejo que tenés presente? ¿Que alguien te dio alguna vez o una frase que escuchaste que resonó en vos y que dijiste me la quedo? Seguí tu corazón. Siempre. Fue la frase más importante que me la dieron. En Francia, un veterano, muy veterano científico de Galicia, y estábamos en una discusión científica y hablando un poco de la vida, y yo tenía que decidir si me quedaba en Europa, si me iba a Estados Unidos, si aplicaba, porque tampoco es que te dan el trabajo, tenés que aplicar, pero sí te llaman y te dicen, me interesa tu dossier, me interesa, presentate, y después es todo con concursos, ¿no? Pero me acuerdo que me miró esta persona que quiero y admiro mucho y me lo dijo en inglés además, seguí tu corazón. ¿A qué le tenés miedo? A que mis viejos estén, como es ley de la vida, cada vez un poquito más, con más nanas. Bien. Y sufriéndola un poco más. ¿Al sufrimiento más que a la muerte? ¿Le tenés miedo a la muerte? ¿Cuál es tu vínculo con la muerte? La acepto. No sé si está bien decir que no le tengo miedo, porque creo que todos algo de miedo le tenemos. Anteriormente en mi vida, sí, le tenía mucho más miedo. Hoy hay veces que está bueno, miro para atrás y digo, bueno, estamos todos en un bolillero. Hay una frase que dice que más allá de la edad biológica, la distancia a la cual estamos de la muerte, y todos lo sabemos por las personas que conocemos y gente muy joven y demás, puede ser la misma. Exacto. De la que estamos vos, yo o una persona de 90 años. Así que no, con la muerte tengo creo yo, una relación que he mejorado bastante y la acepto. ¿Cuál es esa huella que te gustaría dejar? ¿Lo pensaste? Bueno, a nivel científico, viste que de repente uno tiene como aspiraciones más altas que la mayoría de las personas, no sé. Sí, y ahora si me preguntás, tal vez tener hijos. Bien. Bien sencillo. Para hacer además algo que seguramente es mucho más importante que cualquier cocarda que te puedan dar o poner a nivel científico o a nivel... Sí. Sencillo pero desafiante. Sencillo pero desafiante, y que tal vez el vivir mi vida y el poner a mi carrera o a lo que hago en primera plana postergó eso muchísimo durante mucho tiempo. ¿Qué es para vos el amor? Lo más importante que hay, lo que por suerte hay que trabajar día a día, porque es lo que nos queda para mover el mundo en la única dirección linda o la única dirección correcta frente a tanto sufrimiento, tanta injusticia, tantos problemas. Realmente somos muy poco afortunados. Nuestra naturaleza es destructora, por donde se la mire, y para con nosotros mismos. ¿Cuál ha sido el mayor acto de valor que tuviste en esta vida? Si tenés que repasar, que puede ser un detalle o puede ser algo realmente importante, donde dijiste, me la jugué. Así me estás matando. Está buenísimo el cuestionario, pero que me acuerde... O algo que te acuerdes que dijiste en algún momento, que puede ser algo pequeño, ¿eh? En este momento me la jugué, capaz que en esas decisiones de volver, puede ser, no sé. Sí, o tal vez cuando era un estudiante de doctorado, el PDCIVA, que es el programa que nos forma a todos los científicos básicos acá en el Uruguay, de Facultad de Ciencias, y vi a este señor que tenía su laboratorio en la Universidad de California de San Francisco, y sabía que mi trabajo era un trabajo muy humilde y era muy chiquito, por no decir era medio malo. Y lo fui a buscar en la conferencia que era en el Uruguay, que él era como el súper invitado, y le dije, vení a ver mis resultados. Presentamos en pósters, como si fuera parte de estos cuadros que hay acá. Pegamos el póster y tiene las gráficas y los experimentos y las conclusiones. Yo se lo contaba como si estuviese descubriendo la penicilina. Y yo sabía que era bueno, pero que no era tan bueno. Pero se lo conté con tantas ganas que le dije, porque yo quiero hacer esto en tu laboratorio. Y ahí fue que surgió la posibilidad de ir un año a su laboratorio, hacer un año el doctorado en Estados Unidos. Y creo que ese es el punto de inflexión para después irme a Francia y hacer el tipo de virología que hago, que tiene la impronta de esta persona. Ahí viste que nació el comunicador, ¿no? Empezó a nacer. Es que es parte. Que es parte, que es innata en vos, en definitiva. Total, es parte. Hay un científico del Instituto Pasteur de París, de Montevideo, que una vez me dijo que hacer ciencia
es poder decirle en 2 minutos en un ascensor a otro científico o a otra persona y ahí tener que calibrar el idioma, Sí, el claro, lenguaje que usás, exacto. lo que estás haciendo y vendérselo desde el punto de vista que quede fascinado, no monetario. Está muy bien. La consigna de la jornada, te lo comenté al principio, Gonzalo, es en qué cambió tu vida la pandemia. Y nos han llegado un montón de mensajes. Gente que se separó, gente que se mudó, gente que perdió el trabajo, gente que incorporó hábitos. ¿A vos en qué te cambió? A mí me cambió en la exposición, a mí me cambió en el valor que hay que darle a las cosas, pero ahí tenemos que ser honestos y tal como dijiste con los hábitos de lavarse las manos o demás, nos pasa algo, por un lado valorizamos más el tiempo con la familia, con los amigos, con los viejos, con las personas de la familia que están enfermas, y después ya nos metemos en nuestro mundo y tenés que venir y hacer el programa y tenés que estudiar de los invitados o hacer esto o los problemas políticos del país, porque acá tocan una batería de temas que van desde lo que pasa en el Parlamento hasta cosas bastante más, más superficiales o con menos importancia, de todo tipo. Creo que de eso se trata, ¿no? El living. Y creo que la pandemia me dio eso, me dio el jugar a ese nivel de exposición, valorizar más algunas cosas, y también me cambió porque, por ejemplo, en febrero del año pasado, todos esos años de muchísimo trabajo, terminé también con una intervención quirúrgica que fue de tipo neurocirugía, y que la explicación no es algo puntual, es el haber pasado por toda esa máquina de picar carne, ¿no? Sí, exactamente. Cuando lo emocional, que vos también digo, es todo, cuando somos un ser integral y lo emocional y lo que nos pasa repercute después en nuestras dolencias, en nuestras enfermedades. Y ahí lamentablemente estoy descalibrado. Tendría que controlar todo lo que es pasión y emoción, bajarlo, atenuarlo mucho más. Lamentablemente no sé hacer eso y eso tiene un costo. Tiene un costo físico, tiene un costo mental y creo que bueno, terminé ahí por eso. Bueno, si se te da, la paternidad te va a llevar al presente. Eso sin duda. Y también voy a mirá, capaz que taputeo, ¿por qué hice esto, no? Después de esto, Totalmente. Bueno, Gonzalo, los sábados a las 10 de la mañana. Sábados a las 10 de la mañana. Espacio Ciencia. Y bueno, hay muchos desafíos para este año, ¿no? Como estábamos hablando, formación en el exterior, desafíos a nivel personal y lo que la vida depare. De todo, sí, y lo que la vida depare. Muchísimas cosas para hacer. Y siempre lo mejor está por venir, así que hay que seguir dándole. Muchas gracias por el tiempo, un gusto recibirte. Gracias.